tal amigos? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en el Parque Guardián Rarámuri, donde se va a hacer la entrega de este apoyo, ¿verdad? Por parte de estos empresarios de Juárez y en colaboración con Canal 44, entre otros patrocinadores que están apoyando esta causa para las comunidades de esta región, de esta parte. Estamos lo que es a unos metros, como verán a mis espaldas, es el pueblo mágico de Krill. Y pues el día de hoy estamos a previos de comenzar este pequeño evento para apoyar a las personas que realmente lo requieran, sobre todo adultos mayores. También habrá algunos regalos para los niños, algunas bicicletas que como ustedes podrán ver en las imágenes, las bicicletas que se van a estar repartiendo para aquellos jóvenes o niños que estén estudiando. Pues yo personalmente les quiero agradecer a todos, a todo el equipo que hace posible todo esto o que hacen este tipo de labor altruista. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos viendo lo que han traído hasta ahorita? Muchas gracias, nos vemos más adelante. ¿Cómo te llamas? Juan Patricio Corto Pustillo. ¿Dónde vives? Comunidad Basilecota, el rancho se llama Ranicochi. ¿En qué trabajas? ¿Y quién te acompañó de tu familia aquí? ¿Alguno de tus hijos? ¿Viene más gente de tu comunidad hasta aquí? A ver, ¿Y cómo supiste que iban a dar este apoyo? La patrona radio. ¿Cuándo te diste cuenta de esta noticia? ¿Y estabas atento y hoy te viniste a las 4 de la mañana? ¿Y cómo consiste el dinero? ¿Te debían o vas a vender apenas una trocada? ¿Qué te parece este pequeño apoyo que está dando pues aquí el Guardián Rarámuri en colaboración con varias empresas? ¿Estás contento? Pues ahora bracanilo, areco hay una pebra que me lo estés piman pan ni caen habla no toque caen uita su claro que caen huela rally me la digo no me tase mi pan y ape a la pena pe y cosa con nada. ¿Y qué es lo que más hace falta ya? Pues si canamos chiera azúcar nato uite carunte. ¿Y cuando no tienen comida, cómo le hacen? Pues te diga perisur carue ¿Hacen intercambios con alguien que tenga maseca o algo? ¿No hacen ese cambio? ¿Dónde lo venden? ¿En la misma comunidad o hasta aquí en Krill? ¿Hay gente que tenga algún carro en esa comunidad? Entonces tú viajas a pie hasta Krill. Cuando vienes de la comunidad, ¿nunca has venido en un día y luego regresarte el mismo día? A veces pues me imagino que pues no traes dinero para pagar un hotel y eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gustaría que te apoyaran? Alan, pues acá di kain ain lek na pichuet na mot kuala tamo dalang go pichuet despensa o pisbuno pichuet la karun ko angan dalang go piswaga. Dices que tienes 2 de tus hijos que van a la escuela. ¿Cuánto caminan ellos? ¿Está muy lejos a la escuela? Escuela ko pequeña a media hora.
¿Qué quiere decirle a los organizadores de este evento? ¿Algún mensaje? Vamos a ir empezando con el programa. Espero y todos ya tengan su tamalito. Si necesitan agua, les recordamos que aquí hay paquetes con agua enfrente. Estamos convencidos que hay que generar condiciones de equidad en los grupos de situaciones vulnerables y de esta manera la brecha de la desigualdad irá disminuyendo. Tenemos un grupo muy importante que viene a apoyar a las comunidades indígenas de aquí de la Sierra Tarahumara. Nos visitan de Ciudad Juárez y del Paso. Y tengo el honor de presentar a la señora Margarita Enríquez, que es presidenta de la Fundación UMC México University Medical Center del Paso, la señora Adriana Fuentes Telles, Grupo BEFUE, Cabañas Sierra Rarámuri, Grupo Corachi y un grupo muy nutrido que los quiere mucho. Es un grupo de empresarios de Ciudad Juárez que se hacen llamar Amigos de las Comunidades Rarámuris. Vamos a darles a todos un fuerte aplauso y agradecerles con este aplauso. Gracias. De hoy aquí con todos ustedes. Agradecer a Margarita Enríquez, presidenta de la Fundación UMC México, quien con todo cariño, con todo amor, con mucho gusto, nos está haciendo este gran obsequio para ustedes de los juguetes para los niños. Agradecer a Grupo Corachi, que ahorita andan en Batopiras o por allá, pero que estarán esta tarde con nosotros. Agradecer muy en especial a un gran hombre que con toda humildad, con todo cariño, está aquí, con mucho gusto con todos ustedes, y es mi casi hermano, a Benja Fuentes. Un aplauso para Benja y para Denise, por favor. Mil gracias, hermano primo, a mi sobrina, a todos los que hicieron posible este gran evento, que sé que vamos a estar muy contentos, que lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho gusto para todos ustedes. Benigno se encuentra con nosotros y él nos va a traducir algunas cosas muy importantes. Benigno, por favor, tradúcenos algo que quiere decir Margarita, que es la presidenta de esta fundación de UMC México, que quiere apoyar a aquellos niños que traen algún problema. Amigos todos aquí presentes, estoy muy contenta de haber sido invitada a esta reunión tan bonita. Y pues la Fundación UMC de México nos dedicamos a ayudar a niños, a apoyar a niños que tienen problemas de ortopedia. Y pues lo hemos hecho básicamente en Ciudad Juárez, en Chihuahua, pero quiero mencionarles que si conocen, tienen algún hijo, vecino, nieto con algún problema de ortopedia, se lo hagan saber a Miguel Parra. Miguel, levanta la mano. ¿Sí? Mi nombre es Margarita Enríquez, directora de Fundación UMC de México, y los apoyamos con una cirugía, con algún zapato ortopédico. A ver, ¿les puede usted traducir? Yo creo que la mayoría entiende, ¿no? Kela na ella ni sabable towi raram crema chico kuir borot na gen Margarita ni kurma na presapat na operar mon crema na mus crema ven Javier lek Fuentes ya les digo na Juárez lek na wa mu chico abuela casco ajena ni cura va bicicleta na ima carrera na leo dulce crema bien chico Bueno, kuir va ajena chico na nebra sabes na kuir en una ajena ven Javier va mapitna Buena reopa, buena natamu,
wala cuida muralamuri. Mi ole ko se ven jare en re bachigo na guatopes en ahora te jare na kona bachigo. Que esta despensa ahí en nan jamar reto yo pe minato le ko juguete ahí en nan jamar reto no ye mapuna kutna ema va biscuits crema chigo abo viste ebrech crema. Na sebla kare emralam ba ala machibo ba hir ko ba yeraram mapna yen ba na gura genge. Ne kala ne bla ne xigo ba ne mapitara kuir ba chigo na tabeka kuir na en duro chigo hipa ses na kuir mare pa ses na ku hek seba mare ko ses ku ba evo ba utesine wori sut na pero ramo ba ku to ra sig pero na kena mut pena bre na juguete bre na mut na dus ma ke ko ga y sinu ba wer bra no kume kare bla na java y bueno na chiveria es que va no pisine o tesine no lisa ba ala pa pesia ne ma ba. Gracias. Gracias al señor Fuentes, a Benjamín, a su hija Denise y a todos los que hicieron posible que nos juntáramos gente tan bonita en este lugar. Gracias. Bueno, ya le pasamos el micrófono a Lupita para que empiece ya las filas y demás para entrega de juguetes. Muy importante, algo muy importante. ¿Quién de ustedes, pongan atención, quién de ustedes sabe quién es acá? ¿Cómo se llama? ¿Nadie sabe? A ver, ¿cómo se llama esta persona que está acá atrás? ¡Bravo! Un aplauso al guardián Rarámuri. Un aplauso. Bueno, aplauso al guardián Rarámuri, aplauso a todos ustedes. De nuevo, muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible este evento. Lo mencioné, lo vuelvo a decir, al Grupo Corachi, a mi gran primo hermano, a Benja Fuentes, a Denise Fuentes, a Margarita de Fundación UMC y a todos estos grandes amigos que cooperaron para poder hacer este súper evento. Sigan disfrutando, ahorita ya los niños, Lupita les va a decir en dónde se formen y todo para entregar estos juguetes y bolsitos de dulces. ¿De acuerdo? No escucho, si no escucho no va a haber nada, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Están contentos? ¿En dónde nos encontramos el día de hoy? ¿En Juárez? ¿En dónde estamos? ¿En Juárez? ¿En dónde? Todos juntos. A ver, 1, 2, 3. ¿En dónde estamos? En Krill. Así es que disfruten. Sigan comiéndose sus ricos tamalitos, disfruten su champurrado y todo lo que el día de hoy tenemos aquí. Gracias, disfruten y Lupita, te dejo el micrófono. Gracias. Gracias a todas estas personas. Vamos a empezar primero con un grupo de pequeñitos. Vamos a dar preferencia porque los niños están en guardería y tienen que entregarlos ahorita en un ratito. Entonces ellos pasan primero. Luego la dinámica va a ser, primero van a pasar las niñas por escuelas y van pasando en orden, por favor. Entonces, empecemos. Bienvenidos, gracias. Nos encontramos aquí con Sergio Cavada. Platícanos de qué se trata este evento. Pues mira, estamos, Jaime, muy contentos de venir acompañando al señor Benjamín Fuentes y al señor Jorge Quiñones, entre muchas otras empresarios y personas que se congregaron para poder donar despensas, bicicletas, juguetes y hacer una labor altruista muy hermosa aquí con la comunidad Rarámuri de distintos lugares cercanos a la sierra que se trasladan, como yo sé y tú nos has compartido, Jaime, de áreas lejanas, ¿verdad? Para venir a recibir esos obsequios, pero lo hacemos de muy buen corazón y con el ánimo de que las personas pasen un invierno menos crudo, menos difícil. Sí, claro, son pues comunidades donde pues se requiere pues más que
apoyo este tipo, ¿no?, de alimentación, porque nos encontramos hace rato con una persona que nos decía que tardó 7 horas en venir. Él se dio cuenta a través de una estación de radio local, y que en cuanto se dio cuenta, pues dijo, pues vámonos, y se vino a las 4 de la mañana, dice. Sí, son trayectos muy largos, Jaime, por eso precisamente la idea esta de las bicicletas es para que se puedan trasladar niños, jovencitos a sus escuelas y no hagan tanto tiempo, ¿verdad?, en llegar a los lugares de destino. Y claro, las despensas estas están muy bien surtidas. A mí me las mostraba Jorge y me comentaba que tiene todo tipo de alimentos, nutrientes, y son despensas amplias que pueden muy bien durar un par de meses, 3 meses a una familia. Sí, claro, estos lugares, como pues también yo he vivido esta experiencia, y pues también quiero agradecerle tanto como usted como a Benjamín y a todos los colaboradores quienes pues hacen posible esto, y para quienes sabemos no es nada fácil pues recolectar este tipo de víveres. El transporte pues lleva su gasto, ¿verdad? Sí, es un gran reto, pero es un reto que vale la pena. Cuando ves las caritas de los niños recibiendo una bicicleta, un juguete, una de sus despensas a las mamás, ¿verdad?, o a las familias, es la mayor recompensa. ¿Y qué sigue para un futuro? ¿Seguirán con con esta labor, este tipo de eventos, seguirán haciéndolo en el futuro? Sí, por supuesto, mira, estamos muy comprometidos. Esta es una iniciativa del ingeniero, como lo decía, Jorge Quiñones, junto con Benjamín Fuentes, propietario de este lugar tan hermoso, estas cabañas. Y la idea es seguir apoyándolos para que sigamos año con año trayendo este tipo de insumos y este tipo de apoyos a la comunidad. ¿Qué le dice a la ciudadanía que a lo mejor tienen oportunidad de poder venir a visitar y pues no sé, dejar cualquier cosa, comprar artesanía, no sé, qué le diría? Es muy importante que vengamos acá a la sierra. Son paisajes maravillosos, hermosos, la naturaleza espléndida, ¿verdad? Y está aquí dentro de nuestro estado de Chihuahua, entonces podemos nosotros darnos el tiempo de venir y visitarnos en un fin de semana y bien, como lo comentas, Jaime, comprar y consumir algo de las artesanías locales, de lo que elaboran con tanto esmero, con sus propias manos, las personas de las etnias que se encuentran en toda esta región. Sí, claro, porque hay algunas personas que es su único fuente, ¿no?, de trabajo, y pues la verdad nos da mucho gusto que nos acompañe aquí, y pues ojalá y sigamos compartiendo estos momentos tan bonitos. Al contrario, gracias, Jaime, y un saludo a todos. Vengan acá a la sierra a visitar, es hermoso el lugar.
les encanta seguir preservando la cultura que es tan importante para nuestra región.